Baruch Hashem, pueden sentarse, Javerim Bejaverot. Estamos con la parashá memorativa, parashá de Sukkot, Baruch Hashem. Bendito sea el Eterno. Agradecemos al Creador esta mañana, ¿verdad?, que nos permite estar convenidos, amados. Baruch Hashem, bendito sea su nombre. Estar con ustedes a través de estos medios. Pueden sentarse ahí en casita también, disculpen. Bendito sea el Abba, amados. Bien. Qué bendición poder estar este Shabbat de Hol HaMoed, Sukkot, tercer día de Sukkot, ¿sí? Ayer hablé un poquito con ustedes, ¿verdad?, de por qué, de nuestro maestro Yeshua dentro de la festividad de Sukkot, ¿verdad? Y vimos, ¿verdad?, cómo él también celebraba estas fiestas. Baruch Hashem. Y bien. Pues hoy estamos con la parashá memorativa y quisiera con ustedes meditar un poco en esta parashá, la importancia de caminar de Yom Kippur a Sukkot y lo que esto nos enseña. Amén. Baruch Hashem. Bendito sea el Eterno. Bien. Solo déjenme, abro mis archivos acá para entrar con ustedes al comentario de esta mañana. Si bien nosotros podemos ver, la festividad de Sukkot fue establecida contigua a Yom Kippur para que de alguna manera este sagrado día sea iniciado por ella. De esta manera, el rabino Eliyahu Deiser, la paz sea con él, abre el tema de Sukkot. Ciertamente, a partir de Yom Kippur, nos cargamos de motivación para retornar, resoluciones de cambio y esperanzas de alcanzar nuevos niveles espirituales, elementos que cada uno trae consigo. No obstante, en Yom Kippur, los sometidos bajos instintos no tienen voz ni voto. Ese día estamos en ayuno, afligimos nuestras almas, no le damos placer a nuestra carne, apagamos el Yetzer Hara, la inclinación al mal. Y apenas pasado este día sagrado, reviven y se despiertan para atacar de nuevo las inclinaciones al mal, los bajos instintos. Sin embargo, salimos de Yom Kippur cuando hemos sido perdonados, absueltos, limpiados, purificados de nuevo. Y entramos a unos pocos días a Sukkot, cuando el Eterno nos manda a habitar
en cabañas. Entonces, aquí hay algo muy interesante y de enseñanza para cada uno de nosotros. La única manera de permanecer en el camino de la teshuvá, del arrepentimiento sincero, la única manera de permanecer limpios, renovados permanentemente, es habiendo experimentado el arrepentimiento y el perdón, y de inmediato protegernos de lo que nos habla Sukkot. De inmediato protegernos, meternos bajo la sombra de la protección. Dice Tejilín 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, la clave para permanecer con el Yetzer Hará sin voz ni voto, sometido, es protegerse. Protegerse bajo la sombra del Omnipotente. La esencia de la mitzvah de Sukkah es mantenernos bajo resguardo. Como decimos en la tefilá, extiende sobre nosotros la Sukkah de tu paz y con la sombra de tus alas cúbrenos. Entonces, amados Javerim Bejaverot, la única manera, la única forma en que nosotros podemos mantener esa libertad, esa restauración, ese perdón que recibimos en Yom Kippur, es metiéndonos bajo la cobertura del Altísimo, yendo de inmediato a su Sukkah, que en este caso son sus alas, alegóricamente, ¿verdad? Porque claro, el Eterno no tiene alas, pero es una manera de entender su resguardo, su protección. La Sukkah tiene como objetivo resguardarnos. Era el objetivo de las cabañas en el desierto, resguardar al pueblo de Israel. Pero no solamente es habitar en la Sukkah. Quien habita en la Sukkah y tenga la intención de pensar y sentir Torah y temor a Elohim, sin permitir que los bajos instintos gobiernen, encontrará en sí mismo un poco de la percepción de cerrar los portones frente a la impureza. Muchas veces algunos todavía tienen esta idea de que si pasa esto malo, es que tú abriste una puerta. Seguro abriste una puerta y por eso entraron por allá las impurezas. Las impurezas no entran, porque las impurezas ya las traemos. Yeshua mismo dijo, del corazón salen los malos pensamientos, los pleitos. O sea, ese paquetito ya lo traemos, así que no venga, abriste una puerta y por eso entró la impureza. No, 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 no. Cerrar los portones frente a la impureza, dentro del contexto hebreo, es no permitir que los bajos instintos gobiernen, porque estamos bajo la morada del Eterno, pensando, sintiendo Torah y temor al Eterno. Pero si estás habitando bajo una Sukkah,
y estás permitiendo que los bajos instintos gobiernen, tú mismo estás abriendo las puertas de la impureza que está en ti y que sencillamente se está manifestando. Dicen nuestros sabios, habiten en la Suká, habiten en ella la Suká, justo como lo hacen en sus hogares. No puedes durante los días de Sukkot estar en esa armonía, en esa alegría familiar, y el resto de los días fuera de Sukkot, la vida en tu hogar es otra cosa. Mejor trae la vida de tu hogar a la Suká, para que allí en la Suká aprendas a vivir mejor y a elevarte mejor espiritualmente y a mejorar como persona, a mejorar como familia. Ya que en la Suká se vive un estatus especial e inclusive los asuntos materiales reciben fuerza espiritual y son dispuestos sobre su verdadero objetivo. Yom Kippur no puede ni debe quedarse en las 25 horas de ayuno que año tras año cumplimos de manera metódica. No sería correcto concluir la influencia de nuestro día más sagrado al momento de probar el primer bocado. Esa carga de energía espiritual deberá trascender y extenderse a lo largo del año entrante a través de algo también espiritual. Y no hay nada más espiritual en este mundo que una mitzvah, que un mandamiento. Como dicen nuestros sabios, una mitzvah solamente podrá acarrear otra mitzvah. Hacer una buena obra te llevará a otra buena obra. Seguir el buen instinto te llevará al buen instinto. Permitir una inclinación al mal, un bajo instinto te llevará a dar permiso a otros bajos instintos. Entonces, amados, la enseñanza de venir de Yom Kippur a Sukkot es que después de ser perdonados, después de ser purificados, después de ser absueltos, aprendamos a vivir bajo la cobertura del Eterno. Y el único camino para ello es renunciando al Yetzer Hará, a la inclinación al mal, sometiendo la inclinación al mal. Nosotros podemos ver ahora aquí, ¿y qué relación hay con la lectura hoy? Lo siguiente, Moshe le pide al Eterno conocer su naturaleza. Moshe le pide que le muestre su kabod, su gloria, para conocer sus caminos. El Eterno le dice, mi presencia era contigo. Moshe le dice, si tu presencia no me acompaña, no me hagas marchar de aquí. ¿Cómo ha de saberse que hemos hallado tu favor, yo y tu pueblo, si tú no nos acompañas? Si tu presencia no va con nosotros, si tu cobertura no va con nosotros. Entonces viene el perdón por parte del Eterno. Le dijo Moshe, muéstrame tu kabod. Él le respondió, yo haré pasar toda mi bondad ante ti y revelaré el nombre de Adonai en tu presencia. Cuando quiera congraciarme, me congraciaré con el que yo quiera, y cuando quiera compadecerme, me compadeceré del que yo quiera. Mira, tengo un lugar especial para ti sobre la roca. ¿Sí? Y luego le dice el Eterno, habiéndole perdonado, alístate 2 tablas de piedra y te voy a escribir de nuevo los mandamientos de aquellas tablas que tú rompiste.
el perdón de Yom Kippur. E inmediatamente después, Hashem revela sus atributos de misericordia, verso 5. Y Adonai descendió en una nube y se paró allí con él y proclamaron el nombre de Adonai y nuevamente el perdón. Adonai pasó ante él y proclamó: Adonai, el piadoso, indulgente, tolerante, abundante en bondad y verdad, preservador de benevolencia por miles, perdonador de iniquidad, de la transgresión y la falta, quien absuelve. Y luego le da a Moshe nuevamente la ordenanza de las fiestas, entre ellas la fiesta de Sukkot, que también está en Vaikra 23. Uno de los temas más fascinantes de las escrituras es el que encontramos en Vaikra 23. De boca del propio Shaul entendemos que la escritura es inspirada por el Eterno y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección y para la instrucción en justicia, dice segunda de Timoteo 3:16. Y por escritura se refiere al Tanaj, o lo que muchos llaman Antiguo Testamento. En Vaikra 23 está descrito en las fiestas de primavera, Pesach, Hag Matzot y Shavuot. Y luego tenemos las otras fiestas: Yom Teruah, que es Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot y el octavo día de asamblea, Shmini Atzeret. La celebración de estas santas convocaciones fue dada por estatuto perpetuo, es decir, para siempre. De aquí incluso que al final de los tiempos se seguirán celebrando de año en año, como profetiza Zacarías 14:16. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Adonai de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de las cabañas. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey Adonai de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Adonai herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de las cabañas. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de las cabañas. Desde Pesach hasta Sukkot, amados, se camina, es el proceso del camino de Teshuvah. Pesach nos habla de la redención, de la expiación a través del Mashiach, el Cordero sin mancha. Matzot nos habla de panes sin levadura, de limpieza del pecado. Shavuot nos habla de la entrega de la Torá, el proceso en el que vamos caminando. Pero en ese caminar a veces transgredimos, entonces viene una renovación en Yom Teruah, en Rosh Hashanah y en Yom Kippur, en el perdón nuevamente del Eterno, para que podamos entrar completamente a la fiesta de Sukkot, donde se requiere estar completamente alegre. Y la única manera de tener alegría es realmente viviendo una vida en el Ruach HaKodesh, en el aliento de santidad, en el Espíritu Santo. Término común para que entiendan los que todavía no comprenden términos hebreos.
Porque mientras vivimos en la carne, no podemos tener verdadera, total alegría. Todavía nos viene el enojo, la ira, la contención. Y todo eso quita la alegría. Sukkot, la fiesta de las cabañas, es identificada como la festividad de la alegría. Inclusive la Torá nos ordena textualmente alegrarnos en ella. Precepto no mencionado en ninguna otra festividad. Es una mitzvah que en la fiesta de Sukkot uno tiene que estar completamente alegre. Y la única manera de estar alegre es estando limpios, libres del Yetzer Hará. En Yom Kippur, Israel resurge puro y limpio de todos sus errores. ¿Y cómo se siente uno después de Yom Kippur? En ese momento le es retirado el mal instinto, como yo les decía hace rato, su fuerza para quedar libres y poder cumplir mitzvot con verdadera entrega, unión, amor y hermandad, rompiendo la barrera que los separa de su creador. Entonces de manera inmediata llega Sukkot. Todo perteneciente a la nación de Israel habitará en la Sukkah, dice la Torá. Todos aquellos que llevan el nombre Israel, sin importar sus orígenes, nivel social, santidad y sabiduría, deberán ingresar a la Sukkah y cubrirse bajo la sombra de ella. Lo que representa la sombra del Altísimo. En Sukkot hay que estar alegres. La alegría a la que la Torá nos invita a acceder es la que aparece cuando nos encontramos en paz, disfrutando de seguridad externa e interna a raíz de darle sentido a nuestras vidas. Elementos que son evidentes en festividad de Sukkot, los cuales brotan de manera natural al apegarnos a su verdadero sentido. La Torá dice: y te alegrarás en tu fiesta y estarás absolutamente feliz. Pero ¿cómo llegar a ese nivel de felicidad? ¿Cómo permanecer en esa alegría permanente? La única manera es mantener el camino de la Teshuvah. En Jacob tenemos un ejemplo de cómo las fiestas nos señalan el proceso por el cual Adonai desea que toda persona pase. Jacob pasó primero por el arrepentimiento y el día del perdón, donde es librado de la mano de Esaú. Dice el Zohar, página 100, Parashá Emor, respecto al escape de Jacob de Esab, al principio le dio regalos. Así como se manda el chivo expiatorio a Azazel en Yom Kippur, ya que se fue el acusador con esos regalos y se distanció de Jacob y de los hijos de Israel,
Elohim quería ahora alegrarse con sus hijos, con Israel, como está escrito. Y Jacob se fue a Sucot y se construyó una casa. Por ese motivo se le llamó al lugar Sucot. Después que se asentó en Sucot y se salvó del acusador, entonces Elohim se alegró con sus hijos. Bereshit 33, 10, 11. Génesis 33, 10 al 11. Por favor, no, le dijo Jacob. Si me he congraciado contigo, acepta el tributo de mi mano, pues vi tu cara, que es como ver el rostro de una criatura divina, y te reconciliaste conmigo. Por favor, acepta mi presente que fue traído para ti, pues Elohim me ha agraciado y tengo de todo. Le insistió y lo aceptó. Mire las palabras que utiliza Jacob, que son las mismas que estamos leyendo en la lectura de Shemot 33, donde leímos, donde Moshe le dice al Eterno: si me he congraciado contigo, si he hallado gracia, que venga el perdón, que venga tu presencia con nosotros. Jacob pasó primero el arrepentimiento y el día del perdón, donde es librado de la mano de Saúl, del juicio. Después, al igual que el orden de las fiestas, viene él a habitar en cabañas. Capítulo 33, verso 17. Verso 16. Pero aquí hay algo interesante. Verso 16. Entonces aquel día Esab retomó su camino hacia Seir. Verso 17. Jacob se fue a Sucot, donde se construyó una sucá, y para su ganado hizo Sucot. Por eso llamó a aquel lugar Sucot. Mire aquí lo interesante. Jacob experimenta el perdón. Primeramente el arrepentimiento, a Teshuvá. Y cuando vino el arrepentimiento, vino el perdón. E inmediatamente del perdón, mire lo que dice lo espiritual en el verso 16. Entonces aquel día Esab retomó su camino hacia Seir. Jacob representa la inclinación al bien, Esab representa la inclinación al mal. La inclinación al mal se apartó de Jacob el día que él fue perdonado. Entonces Jacob pudo ir a Sucá, pudo entrar a la Sucá, pudo ir a Sucot. No puedes entrar a la verdadera Sucot con el Eterno si no apartamos el Yetzer Hará, la inclinación al mal, de nosotros. Que Esab tome su camino y tú, renovado como Jacob, tomes el tuyo rumbo a Sucot, en donde puedes habitar bajo la morada divina. ¿Están entendiendo conmigo, amados Javer y Javerot?
Shabbat Shalom, Haber Moisés, Haberita Urbana, Huchín, Milja, Haber Leví, Francisco Avilés, Shabbat Shalom, Jesús Carlos Herrera Flores, Haber a Cristina Castañeda, Shabbat Shalom. Entonces, ¿está usted entendiendo? La verdadera alegría permanente y constante de la que nos habla Sukkot solamente se puede experimentar diariamente si hacemos que Esaú se vaya por otro lado y nosotros, como Jacob, nos encaminemos hacia las moradas eternas. Jacob hizo Sukkot, cabañas, para él, para su ganado. Pero déjeme mostrarle algo más interesante. Fue ahí donde acamparon por primera vez los israelitas al salir de Egipto. Y es ahora donde Jacob levantó su sucá. Algo más sucedería en este mismo lugar siglos después. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, Egipto que representa el sistema de este mundo, el sistema de cosas de este mundo, vinieron a habitar en Sucot. Vaya conmigo a Shemot, Éxodo 12. Baruch Hashem, Éxodo 12, 35. Y además, en cumplimiento de las órdenes de Moshe, los israelitas pidieron a los egipcios artículos de plata, artículos de oro y vestimentas. Adonai hizo que los egipcios respetaran al pueblo y que les dieran lo que les pedían. Y así vaciaron Egipto. Los israelitas partieron de Ramsés a Sucot. Eran como 600,000 hombres a pie, sin contar las mujeres ni los niños. Asimismo, una multitud de diversos orígenes salió con ellos juntamente con el ganado mayor. Mire lo interesante, amados, acá. Mire lo interesante de esto. Cuando ellos van a Sucot, cuando ellos salen de Egipto y van a Sucot, va con ellos una multitud de diversos orígenes, es decir, de diferentes nacionalidades que salieron con ellos y caminaron a Sucot. Y mire lo que leímos en Ezequiel, la fiesta de las naciones, Sucot. Todo tiene relación. Juntamente con el ganado menor y mayor, las ofrendas para Sucot. Muchísima hacienda. Entonces dése cuenta de lo que la Torá nos quiere enseñar. De Pesaj, cuando sales de Egipto a Sucot, tienes un camino trazado de crecimiento espiritual. Tienes un camino trazado de elevación espiritual. Tenemos un camino trazado ya por el Eterno para que andemos en Él.
a fin de que el perdón que hemos experimentado hoy y el conocimiento de la Torá al que hemos llegado finalmente tenga su conclusión en las moradas eternas. Otra cosa que nos enseña la Torá es aquí en Sucot, en este lugar, donde fue construido el primer Mishkan en el desierto. Adonai no tenía una habitación entre nosotros, y todos los israelitas ponen de lo que él les permitió sacar de Egipto para construir ese Mishkan, esa suká, esa cabaña temporal, hasta que pueda construirse uno definitivo, que fue el Bet Hamikdash, el templo. En Sucot se mora con el Eterno, pero para morar realmente con él, Esab se tiene que apartar de nosotros. La inclinación al mal, el Yetzer Hará, el pecado, se tiene que apartar de nosotros con todas sus bajos instintos. No puede seguirse enseñoreando sobre nosotros, porque cuando el pecado se enseñorea sobre nosotros, entonces nos aflige y nos quita la alegría. Mire lo que dice la tradición de nuestro maestro Yeshua. Vaya conmigo, Baruch Hashem, Romanos 6, carta a los discípulos en Roma. (14 al 23). Porque el pecado, ¿qué es pecado? La transgresión de la Torá. Entonces, pongamos, porque la transgresión de la Torá no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, bajo la Torá, bajo la sentencia de la Torá, sino bajo la gracia, bajo el perdón de tus pecados a la transgresión de la Torá. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Transgrediremos la Torá porque ya estamos perdonados? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Elohim, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Verso 18, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Verso 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Y a quién le da alegría saber que el fin será la muerte? Entonces, para caminar rumbo a Sucot, al Sucot eterno, hay que apartar a Esab y tomar el camino que el Eterno nos ha trazado. ¿Está entendiendo conmigo?
No se trata de ser perfectos, de perfeccionismo. Se trata de cada día ser mejores, mejorar día a día, caminando en una relación con el Eterno. Baruch Hashem. Carta a los discípulos en Roma 6. Baruch Hashem. Verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, no sea que le obedezcáis en sus concupiscencias, en sus bajos instintos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Antes bien, presentaos a Elohim como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Elohim como instrumentos de justicia. Siete días de alegría. No se puede estar triste. No se puede permitir la tristeza. Cuando hay problemas viene la tristeza. Cuando hay pleitos viene la tristeza. Cuando hay descuido espiritual viene la tristeza. Cuando falta la economía viene la tristeza. Viene la tristeza por muchas razones que afligen a la persona, que preocupan a la persona. Los 7 días de Sukkot no se puede estar triste por nada. Pero no debe quedarse en 7 días. Sino que debe de ser una alegría permanente después de haber disfrutado el perdón del Eterno. Baruch Hashem. David entendió que la Sukkah es un escondite de todo mal, tan bueno que inclusive Elohim no encontró un mejor lugar para protegerlo. Es preciso saber qué poder especial encierra la Sukkah, cuya influencia tiene la fuerza de salvarnos de la mala inclinación, al enseñarnos lo que ella representa, morar bajo la presencia divina. En la tradición, cierta tradición judía dice que quien se sienta en la Sukkah en realidad se está sentando en la sombra de la emuná, de la seguridad y confianza en Adonai. De aquí es posible entender que quien reside verdaderamente en la Sukkah es aquel que comprende a la perfección el sentido espiritual de la Sukkah. Siente que esta mitzvah le da fortaleza en emuná y confianza en el Eterno. David Amelech, David al rey dijo: solo una petición le hice a Adonai y esa misma pediré. Residiré en la casa del Eterno
todos los días de mi vida. Contemplaré la presencia placentera de Elohim y visitar su palacio. Hay que entender algo. ¿Acaso David no era el rey sobre Israel? Y dentro de sus deberes no está el preocuparse por la economía de la nación, las guerras, los impuestos, etcétera. Si es así, entonces, ¿cómo es posible que solicitó residir en la casa de Elohim todos los días de su vida? Tenemos que decir que la intención de David fue poder sentir siempre que se encuentra en la casa de Adonai. A cualquier lugar que fuera, parado o sentado, o todo lo que hacía, las guerras que organizó, siempre sintió que estaba bajo la sombra protectora de Elohim. Así toda la creación es la casa de Elohim. Así era su servicio a Elohim, pues salir a la guerra y derramar sangre, el Todopoderoso lo consideraba como si realmente estuviera en el Bet Hamikdash ofreciendo sacrificios. Y eso lo dice la tradición judía. Como dicen nuestros sabios, le dice Elohim a David: no construirás una casa en mi nombre, pues mucha sangre has derramado, le dijo Elohim, por tu vida, que para mí han sido como sacrificios que me has ofrendado. Y Yalkut Shimoni, volumen 2, capítulo 145. Pues no, que no es, la tradición judía no cree en sacrificios de ese tipo. Esto fue justamente lo que le pidió al Eterno: y me resguardarás en tu sucá. Ya que el tema de la sucá es estar, ya que el tema de estar en la sucá significa sentirnos que estamos en la casa de Elohim bajo la sombra de la emuná. Es decir, nos encontramos bajo la constante supervisión del Eterno, y así es la sucá, pues comprende todos los aspectos de la vida: comer, dormir y pasear por ella, y por medio de ello de colocar nuestra vida mundana en cumplimiento de esta mitzvah. Ella misma nos salvaguarda del gran acusador, del Yetzer Hará, del pecado. Esta es la máxima expresión de colocar a Elohim frente a nosotros todos los días de nuestra vida. Después que pasamos Rosh Hashanah, Yom Teruah, Yom Kippur y luchamos contra el Yetzer Hará, este es el consejo para debilitar su poder contra nosotros y permanecer todo el tiempo alegres, viviendo bajo la sombra de sus alas. La exhortación es resguardarnos en la sucá. Dichoso sea el que no te olvida, y fortalecernos en: sitúe Elohim frente a mí todos los días de mi vida. Llevemos la festividad más allá de sus límites literales, pues el provecho de ella nos guiará para gozar de un año realmente próspero de principio a fin, porque recuerde que las lluvias se derraman en Sucot. La lluvia representa bendición. Que la paz y la bendición del Eterno, amados Javerim Bejaverot, sean con cada uno de ustedes. Yo espero que a través de esta enseñanza hayan añadido a vuestra fe sabiduría, entendimiento y aprendizaje. Que el Eterno sea bendiciendo a cada uno. Nos vamos al receso unos momentos. Baruch Hashem.